Bien, ¿qué pudieron observar en el video? Que realmente lo que se está manifestando es la resolución de una tabla de verdad. No se olviden, nosotros vimos las tablas de verdad con verdaderos y falsos. Verdadero es 1 y falso es 0. Eso no causa mayor inquietud. Lo que pueden ustedes observar en el video es cómo se resuelve una tabla de verdad, ¿sí? Tomando en consideración esta forma en la cual elevamos a la n por el número de variables que tenemos. No vamos directamente a hacer un ejercicio de este estilo. La idea es que ustedes vayan tomando en cuenta esta forma de resolver los ejercicios. En lo posible, haremos algún ejercicio de resolución de tablas de verdad. ¿Dónde está lo más importante y lo esencial? En la formalización. Quería mostrarles este video para que vean cómo matemáticamente se va resolviendo las tablas de verdad y se puede obtener el resultado, como ustedes vieron aquí. Claro que el video utiliza unos y ceros, pero es esencialmente lo mismo. Los unos son los verdaderos y los ceros son los falsos. Este ejercicio debe partir de una formalización. ¿Alguien alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro qué nos pasó el profe? ¿Por qué nos pone ese montón de unos y ceros? ¿Qué tiene que ver? Sí está claro. Es un ejemplo simplemente para que ustedes vean cómo se va formalizando cuando ya tenemos el lenguaje natural y vamos observando las tablas de verdad. Vamos a ver lo que a continuación habla sobre la tautología, la contradicción y la indeterminación. Eso vamos a ir complementando, pero principalmente vamos a partir de la formalización. ¿Cómo llegaron a ese elemento? P, entonces Q, entonces tal cosa del lenguaje natural. Eso es lo que nos importa y eso es lo más complicado, diría yo, en lógica. Porque de todos modos, si ustedes se dan cuenta, hay una fórmula. Simplemente elevo a la n, al número de variables, 2 al número de variables que tengo. Y con eso voy obteniendo por medio de esta incrementación de los unos y ceros o de los verdaderos y falsos en la tabla de verdad y voy comparando. Es decir, es simplemente matemática. Simplemente seguir el orden y obtener el resultado. Pero, ¿por qué yo digo que la formalización es más compleja? Porque en la formalización yo tengo que interpretar el lenguaje natural y del lenguaje natural pasarle al lenguaje lógico. Ya con el lenguaje lógico es mucho más sencillo y matemático el sentido. Vamos a ver a qué exactamente me refiero. Por ejemplo, mañana, el ejemplo que teníamos es feriado e iremos de viaje. Este es el lenguaje natural. Así nos encontramos con el lenguaje natural. Formalice. ¿Cómo quedaría? Primero, sacamos las variables. ¿Cuántas variables tenemos? 2, 3, 4. ¿Cuántas variables? Vamos, chicos, a ver. ¿Cuántas variables tenemos? A ver, veamos. P, Q, R. ¿Cuántas tenemos? Estas son nuestras variables, no se olviden, comienzan con la letra P en adelante. ¿Cuántas variables hay aquí en este ejemplo? 1, 2, 3. 2. Ya. ¿Cuáles son? Dice el compañero que 2. ¿Cuáles son? ¿Cuál es P? Mañana es feriado. Mañana es feriado. Esta es nuestra letra P. Hacer con colores para que se vaya identificando. Mañana es feriado, es P. ¿Y Q? ¿Cuál es Q? Iremos de viaje. Iremos de viaje, es Q. ¿Ya? Formalice. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la formalización ya de este ejemplo?
P y Q. Eso es sacar del lenguaje natural, eso es formalizar. Formalizar equivale a señalar la relación presente en las proposiciones, prescindiendo del significado o el contenido. No nos interesa el contenido, no nos interesa si realmente es feriado o no es feriado, simplemente nos interesa formalizar. Por eso les digo, la parte más compleja de la lógica simbólica o lógica proposicional, perdón, la lógica simbólica o este tipo de lógica en el ámbito propio del que nosotros estamos estudiando, lo más relevante es de este punto, la formalización, y es lo más complejo. Realmente es lo que nos llevará más tiempo interpretar lo que el lenguaje natural al lenguaje lógico. Si nosotros nos equivocamos y formalizamos mal, la tabla de verdad puede estar bien hecha, que en realidad no nos lleva absolutamente nada. Este es el punto más importante. Vamos con otro ejemplo. Y de ahí vamos a formalizar ya un argumento. Vamos a ver. Si Juan sabe hablar inglés, si Juan sabe hablar inglés, entonces no sabe hablar portugués. Aunque si no supiese hablar inglés, hablar inglés tampoco hablaría portugués. Vamos a ver, primero tengan en cuenta, copien por favor el ejercicio antes de continuar. Por favor, copien y estarán pendientes. Aquí debemos identificar primero las variables. Después de identificar las variables, si tenemos una o dos variables, debemos identificar las relaciones. Vamos a ir de las relaciones más internas hacia las más externas. Los paréntesis en matemática nos dicen cuáles son los elementos que vamos a trabajar primero o las relaciones principales. ¿Qué debemos puntualizar? Por favor, copiará con comas. Las comas nos dicen evidentemente hasta dónde puede ir el sentido de una parte que se está relacionando. Así que no se olvide puntualizar, tener en cuenta las comas. Esta es la parte más complicada de la lógica, la formalización. Si yo llego luego a formalizar, el resto es simplemente una comprobación matemática. No digo que sea sencillo en sí mismo, sino que esta parte es la que más tiempo le puede llevar a una persona en cuanto a la lógica. Después, con tablas de verdad, puedo saber la verdad o la falsedad. Pero como ustedes ven, si yo tengo, por ejemplo, 4 o 5 variables, será 2 a la quinta, lo que significa una extensión de una tabla de verdad que ni el pizarrón me alcanzaría. Por lo tanto, existen otras formas para ir demostrando la verdad o la falsedad de los argumentos. No, directamente no la vamos a ver, pero lo importante, como les digo aquí, es la formalización. Vamos a formalizar. A ver, vamos, ¿qué variables tenemos? Primero vamos con las variables. ¿Cuáles son nuestras variables? ¿Cuántas variables tenemos? Son dos variables. Dos variables, Se ¿cuáles repiten. son? Si Juan sabe hablar inglés, entonces sabe hablar portugués. Entonces es hablar inglés y hablar portugués.
Esas son nuestras dos variables. P, Q. Hablar inglés. Hablar portugués. Alguien que no comprenda. Preguntarán hoy, no en la evaluación. Evidentemente solo está hablando de que Juan o sabe hablar inglés o sabe hablar portugués. No dice absolutamente nada más. Vamos con las relaciones. ¿Con qué comenzarían? ¿Cuál es lo primero que debemos formalizar? ¿Qué es lo? A ver. El entonces. Ya, aquí encontramos evidentemente un sí, entonces. ¿Ya? Vamos con este sí, entonces. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esta primera parte? Asumimos que esto es P, esto es Q. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? P, entonces no Q. Muy bien. P, entonces, no Q. Claramente dice, no sabe hablar portugués. P, entonces, no Q. ¿Qué es lo que encontramos después? Vamos con la siguiente formalización. Aquí hay algo. Dice, aunque. Ya vamos a ver cómo se relaciona con qué, cuál es el sinónimo de aunque. Pero bueno, aquí también dice sí, y aquí este tampoco también quiere decir entonces. Entonces, hay otra implicación. ¿Cómo quedaría esta implicación? La de aquí. ¿Cómo quedaría? No. No P, entonces, Q. tampoco dice en el lenguaje natural. Tampoco, ¿qué es? Una negación. No P, entonces no Q. Aquí el tampoco está significando dos cosas. Es la implicación, sí, entonces, pero también es una negación. ¿Ven lo complejo que se va haciendo? Aquí yo, de lo que el profe me ha enseñado, yo podría decir sí, entonces. Entonces pongo no P y Q. Pero ¿dónde me estoy equivocando? No estoy interpretando el tampoco. Tampoco en el lenguaje natural es una negación. ¿Sí? ¿Claro ahí? Ahora nos falta unir estos dos elementos. ¿Con qué se unen? Aunque. En lenguaje natural, ¿qué es el aunque? ¿Una I o una O? ¿Qué es? Nos falta unir, porque tenemos esta parte y esta parte, pero en todo el lenguaje natural está unificado. ¿Cuál es la relación? O. Una O. ¿Por qué es una O? Vamos viendo. Si Juan sabe hablar inglés, entonces no sabe hablar portugués. O, cambiémosle. O si no supiese hablar inglés, tampoco hablaría portugués. ¿Queda? O si no supiese. Entonces, si yo tomo esto, si yo elimino esto, me quedo solo con esto. Eso sería una O aquí. Si Juan sabe hablar inglés, entonces no sabe hablar portugués. O si no supiese hablar inglés, tampoco hablaría portugués. No me calza a mí del todo. Si Juan sabe hablar inglés, entonces no sabe hablar portugués. Si habla inglés, entonces no habla portugués. Y si no habla inglés, no habla portugués. ¿Por qué es una I? Está claramente diciendo, aquí el aunque, está diciendo, si él
no sabe hablar inglés, no habla portugués. Pero tampoco, si no habla inglés, tampoco habla portugués, porque no habla ninguno de los dos idiomas. Aquí se está uniendo los dos elementos. Y nos queda P, entonces no Q, y no P, entonces no Q. Y de aquí podríamos sacar una tabla de verdad, obviamente con solo dos variables. Pero se dan cuenta cómo se complejizan. Y aquí ya realmente en lo que se llama formalización del lenguaje natural, no hay tantas reglas. No podemos nosotros determinar a veces realmente si lo que se está diciendo a la formalización, más allá del, como la matemática, cómo yo puedo aprender, por ejemplo, ecuaciones, porque practico, hago uno, otro ejercicio. Y formalizar es lo mismo, pero depende mucho de la interpretación, depende mucho del criterio del que está formalizando. ¿A qué me refiero con esto? Que en algún punto no necesariamente voy a estar de todo de acuerdo con lo que está diciendo el texto y se va haciendo mucho más complejo. Vamos viendo otro ejemplo. Si tienes título, universitario, no puede ser cierto, puede ser cierto que hayas ido ni a la escuela ni al colegio. Formalice. ¿Cómo quedaría? ¿Cuántas variables tenemos? Partimos de ahí. ¿Cuántas variables encuentran? Díganlo, aun cuando se equivoquen, pero por favor no se queden callados y opinen todos. Si no, no nos va a quedar del todo claro esta perspectiva. ¿Cuántas variables encuentran? 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuál es P? Título universitario. Título universitario P. ¿Ya? ¿Cuál es Q? Escuela. Escuela. Y R. Colegio. Colegio. ¿Ya? Tenemos nuestras 3 variables. ¿Cómo están dadas la relación? Primero aquí hay un sí. El entonces aquí está determinado por la coma. La coma está identificando claramente el entonces. Si tienes título universitario, entonces P, entonces. Entonces, ¿qué? Aquí hay varios elementos dentro. Vamos a verlos. Dice primero, no puede ser cierto. Aquí hay una negación. No puede ser cierto que. No puede ser cierto que haya sido ni. Si yo veo aquí ni lo uno ni lo otro, es una, es una conjunción y además del condicional. Vamos a ver cómo queda. Dice, sí, entonces, directamente aquí hay una relación condicional. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ya. Dice, no puede ser una negación. No puede ser ¿qué?
No puede ser cierto que hayas ni ido a la escuela, ni Q, ni al colegio. R. Está negando todo esto. Está negando dentro de la negación. Por ahora, la implicación que tiene esto no nos interesa. Simplemente cómo queda formalizado. Dice, si tienes título, entonces, ¿sí? Si tienes título, entonces no puede ser cierto, está realmente reafirmando, puede ser cierto aquí, no puede ser cierto, no puede ser cierto. ¿Qué cosa? Que ni también es una negación, ni negación, ni a la escuela, ni Q, ni R, negación también de R. ¿Pero qué es? Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué quiere decir? Yo tomo lo uno o lo otro, o ni tomo ni lo uno ni lo otro. Claramente es una conjunción. Ni compro pan ni compro huevos. Es una conjunción, no una O. Cuidado aquí con las O y las I. Aquí mucho cuidado con las O y las I. La O, directamente una disyunción, quiere decir que puedo tomar una cosa u otra. Aquí dice ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro claramente es una conjunción, porque está diciendo que no va a tomar ninguno de los dos elementos. Cuando no se toma ninguno de los dos elementos, como se vio en la tabla de verdad, o cuando, mejor dicho, se está hablando de los dos elementos, directamente estamos hablando de una conjunción. Aquí mucho cuidado, aquí es donde pueden existir los errores, cuando delimitamos las conjunciones y las disyunciones. Esa sería la formalización de este ejemplo. Dudas, preguntas, inquietudes. Ya. Van a hacer, y con esto cerramos, van a hacer un ejercicio. Y vamos a ver cuál es la respuesta al finalizar. Con eso cerramos. Pero lo van a hacer en este momento. Ruth buscará la información y escribirá el informe solo en el caso de que si viene su compañera de trabajo. Su compañera de trabajo. No venga con el jefe. Ruth buscará la información y escribirá el informe solo en el caso de que, si viene su compañera de trabajo, no venga con el jefe. Formalice. Primero busque las variables, después identifique las relaciones, si son condicionales, son doble condicionales, si son conjunciones, si son disyunciones, donde hay negaciones, y con eso terminamos.